Doctor Santiago Cristóbal Sigris Flores, que nos va a presentar el trabajo titulado Modificaciones transcripcionales de moléculas involucradas en inflamación del hígado de conejo, Oryctolagus cuniculus, generado por dieta enriquecida con ácido palmítico. Entonces, Santiago. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo aquí en este congreso y agradezco la presencia de ustedes. ¡Qué emoción! Bueno, mi presentación la voy a presentar con esta frase y espero que me logren dar a entender por qué la puse. Y ven que ahora encontramos mucha información en internet, ¿no? Esperemos que esta frase la haya hecho Hipócrates, ¿no? A veces, ok, más cerca. Claro, ok. Bueno, dice, si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habremos encontrado el camino más seguro a la salud. Ahora sabemos que esto es cierto y en teoría lo dijo este personaje hace mucho tiempo. Bueno, yo les voy a presentar el trabajo que ya comentó la doctora Irma y que son modificaciones transcripcionales de moléculas involucradas en inflamación. Eso se trabajó en hígado de conejo y se le dio una dieta enriquecida con ácido palmítico. Para comenzar con esto, les tengo que hablar sobre lo que es la obesidad. La obesidad es actualmente una epidemia mundial donde para el 2016 13% de la población mundial era obesa. Esto incluía más o menos un 11% de hombres eran obesos y 15% eran mujeres. Este incremento de la epidemia de obesidad o de la presencia de obesidad empezó en el 75. Más adelante vamos a entender por qué fue lo que pasó en esos años que empezó esta epidemia. De ese 13% ya empezamos a ver que un gran porcentaje de estos individuos con obesidad eran niños y adolescentes entre 5 y 19 años. Esto es también de alarmarse, porque enfermedades que concebíamos o entendíamos que eran de 35 años para adelante, como diabetes, se empezaron a presentar en edades muy tempranas. Un ejemplo de esto es la diabetes. Siguiente, por favor. Actualmente, bueno, en el 19 tenemos datos que dicen que el 30% de la población ya presenta obesidad. Ahora, en esta carrera con la obesidad, ¿cómo hemos estado nosotros? Las proyecciones de la OCDE nos decían que íbamos a ser el segundo país con obesidad en todo el mundo, en miembros países de la OCDE, y que iba a estar en la cabeza Estados Unidos. Esto, pues, según las proyecciones se ha ido presentando así. Vean, los niños también, entre más de 20 años, entre 12 y 19, ha ido aumentando el porcentaje, tanto en hombres como en mujeres, en la presencia de obesidad. Esta epidemia ha avanzado muy rápidamente en números importantes. Tenemos aquí mujeres, hombres del 12, el 73%, en el 12 mujeres en obesidad, ahora 76, 69 a 73. Esto entre individuos de 20 años. Por otro lado, tenemos entre individuos de 12 a 19 años, al igual se presentó lo mismo. Del 35% de la población, tenemos 35% de la población era obesa o con obesidad, pasamos a 41%, y en hombres del 33 al 35%. Como decía, en esta carrera de obesidad, ¿cómo vamos? En el 2012, en el 2012, estamos en el segundo lugar en porcentaje de obesidad en la población de México, donde los más healthy, los más sanos, tenemos que eran Japón y Corea. De ese 30% correspondía más o menos a 71 millones mexicanos presentaban obesidad. Fíjense, aquí es la misma información. Son los primeros lugares de obesidad en el mundo. Y cuarto, para el 12, en obesidad infantil. Y nos decían que para el 2030, vamos a ser, de ser el 10º país en diabetes, vamos a ser el 7º. Pues ahí vamos ganando poco a poco, ahí vamos tomando un buen lugar. Pero esta proyección no fue cierta. Para el 2022, que es esta imagen,
ya somos el primer país, tenemos el número 1 de obesidad a nivel mundial y somos el segundo en obesidad infantil. Estos lugares ya ganamos, vamos bien. Primer lugar en obesidad en adultos y segundo en infantil. Estos datos nos dicen que la población tiene un 17% de niños con obesidad de 5 a 12 años. Y de esta población, 3 niños van a presentar diabetes. La diabetes, como les decía, era una enfermedad que se presentaba en población adulta. Los médicos decían que era una enfermedad de adultos, ahora ya no. Lo que está pasando ahora es que tenemos diabetes tipo 2 en niños menores de 15 años. Entonces esto, como lo han dicho en unas presentaciones pasadas, esto implica un gran gasto al sector salud. Actualmente de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, el 70% del presupuesto de salud se va en enfermedades en diabetes y sus comorbilidades. O sea, un gran porcentaje del presupuesto de salud se va en esas enfermedades. ¿En qué enfermedades? Se va en la hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, mucha leptina y alteraciones en la angiotensina. Esta angiotensina tiene que ver con la regulación de la presión sanguínea, que tiene que ver con la presencia de hipertensión. Todas estas enfermedades tienen algo en común, que es el estrés oxidativo, la formación de ROS, las especies reactivas de oxígeno. Esto a su vez va a alterar varias vías metabólicas y va a favorecer el desarrollo de otras alteraciones. Lo que conocemos ahora, la base de esto es el síndrome metabólico. Una parte muy importante que aquí hay que recordar que el síndrome metabólico ya la conocemos, sabemos que es una enfermedad crónica. ¿Qué significa esto? Que inició desde muy tempranas. Inició un daño hepático, un daño en el páncreas desde edades muy tempranas. Y el resultado fue la inflamación crónica de bajo grado, que en algún punto saturó el sistema de antioxidantes y antiinflamatorios y pues se presenta lo que es la enfermedad, porque estas moléculas ya dañaron la función del páncreas o ya dañaron la función del hígado. Entre estas enfermedades hay varias complicaciones en el esófago, en el estómago, páncreas, intestino, entre muchas otras. Por favor. Y tenemos enfermedad del hígado graso no alcohólico. En la etiología o qué es lo que origina esta enfermedad, tenemos varias teorías y la que es más aceptada es la de varios hits, o sea, varios golpes que se dan al metabolismo. El primero, tenemos que se da un exceso de lípidos, o sea, una dieta excesiva de lípidos que va a modificar la lipogénesis y la lipólisis de estos tejidos, del hígado y del tejido adiposo. El tejido adiposo va a liberar más ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a ser captados ¿por quién? Por el hígado, que al paso del tiempo va a generar esteatosis. Esa esteatosis en el hígado va a generar inflamación de bajo grado, que va a haber la presencia de TNF-alfa, moléculas proinflamatorias. Y esto, si este comportamiento se mantiene, o esos estímulos negativos se mantienen, va a generar hígado graso no alcohólico. En esta imagen les muestro cuál es la relación que existe entre la generación de esas patologías, que es alteraciones, la diabetes, hígado graso no alcohólico y la obesidad. Y estos son los porcentajes relacionales que existen entre ellas. Actualmente tenemos que una población de 25 a 33% en pacientes que tienen hígado graso no alcohólico. De estos, si lo vemos 100%, del 60 al 70% ya tiene diabetes. Y eso es lo que en este evento fue lo que se enfocó ese trabajo. ¿Qué es lo que le pasa al hígado frente a esta inflamación crónica? Lo que les decía, ¿qué fue lo que pasó en el 75? Hubo una transición alimenticia. ¿Qué es la transición alimenticia? En ese momento hubo un boom en los procesos en los alimentos industrializados, que era lo que venía en latas, en bolsitas y más que nada en los refrescos. En ese momento la población cambió su dieta.
Fíjense aquí, cambios en el gasto en alimentos. Dejamos de consumir, de comprar alimentos saludables, frutas y verduras, leches y derivados, carnes, y ¿en qué empezamos a comprar más? Carbohidratos refinados, que era la panadería, y los refrescos. Esto fue a lo que se atribuye la presencia de obesidad en el mundo. Porque, ¿qué creen? Eran más baratos. De repente esos productos eran más baratos que estos. Y ya tenían, en este momento, la industria alimenticia, hubo un boom. Las características organolépticas de los alimentos cambiaron. ¿Qué es esto? En textura, sabor y medidas de conservación. Por lo cual se hizo más fácil comprar alimentos como el jamón, como el paté, frijoles en lata. Era más barato y los podemos conservar más tiempo. Entonces eso marcó el boom en el consumo de esto. Miren aquí también otra imagen. Ingesta dietética de frutas y verduras. Lo que se propone, 400 gramos, es de la OMS, y vimos una reducción. Y no solamente, y en todos los grupos etarios, en adultos, adolescentes, escolares y preescolares, hubo una disminución de productos de frutas y verduras. ¿Y por qué fueron sustituidos? Por los juguitos. Muchos pensamos que la jugoterapia es la solución para muchas cuestiones, pero no. Realmente lo que estamos consumiendo en los jugos es una gran cantidad de fructosa, del azúcar que tienen las frutas. Imaginemos que todos los días comemos nuestro jugo verde, ¿no? Que es para la diabetes, ¿no? Dicen que si tú comes diario tu jugo verde, te va a quitar la diabetes. Pues no es cierto. Lo que estamos haciendo ahí, estamos consumiendo gran cantidad de azúcares y la fibra la eliminamos. Y miren, lamento que no sea muy bien, pero esto es una gráfica que nos muestra cuál fue la tendencia en la compra de alimentos procesados. Y México la encabeza y la seguimos encabezando. Somos el país en todo el mundo que más consume refrescos. Interesante, ¿no? Que correlaciona. Somos el país que más consume refrescos, que más compra refrescos, y al mismo tiempo somos el país más obeso, tanto de niños, de adultos, y en segundo lugar en niños. Siguiente, por favor. En esa transición metabólica hay dos elementos que son muy abundantes en los alimentos: el ácido palmítico y la fructosa. La fructosa es el azúcar más abundante en los refrescos y en varios productos como conservador y sabor y etc. Por ejemplo, el pan Bimbo, doble fibra, healthy, super nice, ven que es como cafecito, ¿no? Y es cafecito porque tiene fructosa. Otro elemento fue el ácido palmítico. El ácido palmítico es una grasa que igual tiene muchas propiedades organolépticas que ayudan a su conservación, a su sabor. Un ejemplo de esto, si ahorita pensamos en un helado de crema de chocolate, Yummy Yummy, esa textura que tiene es porque tiene 80% de ácido palmítico. O sea, lo que estamos consumiendo en esos alimentos es una grasa que tiene sabor a chocolate, una grasa que tiene sabor a vainilla. El 80% es ácido palmítico. El ácido palmítico es el aceite que más se produce en todo el mundo, seguido del aceite de soya y el aceite de girasol. Pero el que más se produce es el aceite de palma. Este aceite de palma, siguiente por favor, se ocupa en varios alimentos. Se ocupa, el 90% de este aceite se ocupa en productos alimenticios, en la mantequilla. Anteriormente, en nuestro país, ocupábamos el aceite de girasol y la manteca para freír. Pero resulta que ese aceite de palma es mucho más barato. Entonces, a la industria alimenticia le conviene económicamente comprar aceite de palma para freír. Y se ocupa en la manufactura de varios productos, en las galletas, en los helados de crema, ¿qué más? Todo lo que ustedes piensen, les aseguro que tiene palmítico y fructosa. Todo el alimento procesado tiene esos elementos. Proporciones cambiantes, pero tiene palmítico y fructosa. Y, como les decía, las características químicas, físico-químicas de este aceite son muy buenas. Por eso cuesta mucho trabajo, o les costaría mucho trabajo,
sustituirlo en su alimenticia por su dura más tiempo en las cambia más lento en cuestiones de calor, es un buen conservador, o sea, tiene tantas propiedades, es más barato, de hecho, ecológicamente es mejor porque tienes más aceite de palma en áreas pequeñas. Entonces, también por eso se produce mucho más. Pero el consumo crónico, que todos lo hacemos, de ácido palmítico, tiene que ver con varias cuestiones negativas, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y cáncer. En sesiones pasadas vimos cáncer de colon. Pues, chisme. El consumo de ácido palmítico está relacionado con el cáncer de colon y además con la metástasis. Entonces, se ha visto que individuos que consumen en exceso ácido palmítico tienen una mayor probabilidad de generar metástasis en estos tipos de cáncer. Regresa tantito, por favor. Y las enfermedades neurodegenerativas. También hemos visto. ¿Ya? Ok. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, este ácido palmítico tiene varias. Atrás, por favor. Tiene varios receptores. El TLR4, que es un receptor del sistema inmune innato, que nos ayuda a identificar patógenos, pues resulta que este ácido palmítico también interactúa con este receptor y activa inflamación. Y al igual, este receptor CD36 interactúa con este receptor y modifica modifica la mitocondria, modifica el retículo plasmático, inflamación, lo que trae varias alteraciones fisiológicas. En nuestro trabajo queremos ver cuál es el papel de la inflamación. Siempre hemos pensado en dos elementos. La inflamación es moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias. Siempre es la concepción de la inflamación, digo, de las citocinas. Pero ahora sabemos que esas citocinas tienen una función metabólica, se llama el inmunometabolismo. ¿Qué significa esto? Que esas moléculas, además de jugar un papel en la inflamación, juegan un papel en el metabolismo, regulando el metabolismo celular de estas células. Interleucina 13 es una molécula reguladora que nos interesó estudiar. Siguiente, por favor. Que tiene que ver con la no activación de células como CD8 y la CD4. CD8 es una célula citotóxica que detecta las células enfermas y las mata. CD4 es una helper, que es ayudar a las demás células a su función, pero con unas señales y interleucina 13 baja la inflamación por la inhibición de esas células. Siguiente, por favor. Interleucina 18 es una molécula que apenas empezamos a estudiar en el metabolismo, y L18 es una molécula que está en muchos procesos inflamatorios, muchos, en cáncer, hígado graso. Bueno, también se ha visto que tiene funciones metabólicas, que una deficiencia reduce la hiperfagia, reduce obesidad y resistencia a insulina. Estamos investigando por qué. ¿Qué está pasando con esta molécula? Siguiente, por favor. NRF2, una molécula que tiene que ver con el censo oxidativo y se activa y bloquea inflamación y bloquea el estrés oxidativo. Entonces, en nuestros más. Siguiente. ¿Qué hicimos nosotros? A los conejitos les dimos ácido palmítico en 3% y 20%. Ese 3% es una cantidad de grasa que comeríamos a diario. Entonces les dimos a los conejitos. ¿Qué pasa si nosotros consumimos diario ácido palmítico? Que es lo que hacemos, ¿no? Siguiente. Y aquí, a esos conejos te dio 3%, pues todo normal. No hubo, en relación al control, no hubo cambio de peso. En la química sanguínea, o sea, al medir colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, glucosa, no hay cambios. Hicimos hepáticas y esto fue durante un año. A los conejos les dio un año este ácido palmítico, 3%. Cuando esto lo vieron mis tutores, dijeron, no, ya no, Sergio Santiago. Sufre. Y yo no sufro. Porque todos queremos asteriscos en el resultado, ¿no? Todos queremos, y pues aquí no había asteriscos. Solamente había asteriscos en 20% 3 meses. O sea, el agudo. Pero ¿qué creen? En el hígado hubo cambios. En el hígado, a los 12 meses del consumo crónico de palmítico ya había esteatosis, había acúmulos de lípidos. Y obviamente la cuestión aguda, 20% 3 meses, era mucho más evidente la acumulación de lípidos.
Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el consumo crónico de esta grasa sí inicia cambios y esos cambios no son medidos por la clínica. Es decir, si nosotros tenemos nuestra dieta rica en lípidos, vamos con el médico, la muestra de sangre, que dice, estás bien, lo que estás haciendo, síguelo haciendo porque estás bien. Por favor. En las moléculas inflamatorias, en el hígado, también hay cambios. Las moléculas reguladoras están a la alta. Estrés oxidativo hay, fíjense, desde los 6 meses ya hay estrés oxidativo porque este NRF2 ya aumentó y se mantiene activo todo el tiempo, lo que nos evidencia que este tejido tuvo la necesidad de activar mecanismos antioxidantes. Entonces, sí hay daño. Ese daño es tan leve, sutil, que no es medido en la clínica como se mide tradicionalmente. Siguiente, por favor. A diferencia de los 3 meses, que pues todo se modifica, ¿no? Todo. Hay inflamación, estrés oxidativo, que era lo esperado. Al final, encontramos esto, donde la dieta de 6 meses estimula mecanismos protectores, la conclusión, de moléculas inmunoreguladoras metabólicamente. Recordemos aquí que ahorita no estamos viendo el papel pro o antiinflamatorio de estas moléculas, lo estamos viendo en un contexto de inmunometabolismo, que esas moléculas tienen la capacidad de favorecer la lipogénesis, la generación de glucosa, liberación de glucosa, todo esto tiene esta capacidad de esas moléculas. Entonces, aquí vemos que una función protectora de esas moléculas, TNF-alfa, es la clásica de inflamación. Todos decimos, TNF-alfa inflamación, me voy a morir. Pero no, TNF-alfa se ha visto que tiene la capacidad de modular el metabolismo de lípidos en hígado. Por eso se aumentó, o por eso creemos que se aumentó, porque en vez de aquí funcionar como inflamatoria, era para modular el metabolismo de lípidos. Siguiente, por favor. Y eso es lo que creemos que pasó. El palmítico entró por esos receptores, a los 3 meses activó NRF2 que bloqueó todo el fenómeno inflamatorio junto con las moléculas IL-18 y IL-13 que bloqueó todos los efectos secundarios a través de su función inmunometabólica. En el efecto contrario, en el 20%, este efecto protector ya no estaba. Ya no fue suficiente, el estímulo fue tan continuo y constante. Siguiente, por favor. Y pues las conclusiones fueron que la cetosis hepática es consecuencia del consumo crónico de esta molécula. Siguiente, por favor. Y pues por último, ya para terminar, me queda agradecer a mi grupo de trabajo, aquí estamos todos, y ese trabajo, nada más, ya me cayó, ese trabajo fue la pauta para iniciar una colaboración con el autor de toxicología genética, que es el trabajo que se va a presentar el día de mañana, al ver que esas bajas dosis de fructosa o de palmítico sí causan daño, pero ese daño es tan sutil que en clínica no lo vemos. Entonces, todos aquellos que consumimos los hot cakes, ahorita que comimos, con la mantequilla, con maple, pues sí, hay algo curioso ahí. Entonces, diría mi jefe Ponciano que quiere hacer ejercicio más seguido. Y por último, lean esta frase donde otra vez ya sabíamos que el resultado o el camino fácil para tener salud es los alimentos, por tener alimentos de calidad. Y pues muchas gracias.